Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con las aplicaciones del movimiento armónico simple. Bien, pasamos entonces inmediatamente al desarrollo. Entonces, nuestro tema del día de hoy es aplicaciones del movimiento armónico simple. Bien, para determinar este movimiento vamos a recordar una expresión importantísima que se tiene en el movimiento armónico simple que desarrolla el sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte ideal, en este sistema, masa-resorte ideal, se había determinado que la aceleración que adquiere esta masa debido a la acción de la fuerza de restitución del resorte, esa aceleración está dada por menos omega al cuadrado por x, donde, recordemos, x entonces es la elongación o desplazamiento del bloque a partir del punto de equilibrio. Y omega al cuadrado es la frecuencia angular del sistema masa-resorte. Entonces, la aceleración sabemos nosotros que es la segunda derivada de la posición respecto de t cuadrado. Y esto entonces es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicada por la posición x. Muy bien. También debemos recordar que para el sistema masa-resorte, la frecuencia angular al cuadrado no es sino la constante elástica de resorte entre la masa del bloque. Por lo tanto, decimos la segunda derivada de la posición del bloque respecto de t cuadrado será igual a menos la constante elástica de resorte entre la masa del bloque y esto por la posición x que tiene el bloque. Este término lo pasamos al otro miembro y va a ser positivo. Entonces nos quedaría esta expresión matemática más la constante elástica entre la masa por x, y esto será entonces igual a 0. Acá tenemos esta expresión que no es sino una ecuación diferencial de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial
de segundo orden. De segundo orden. Le pondremos ecuación 1. ¿Qué importante es esta expresión? Esta expresión diferencial me está dando a conocer que el sistema masa-resorte va a desarrollar un movimiento armónico simple. En otras palabras, cada vez que nos encontremos con una ecuación de esta forma, debemos estar seguros de que el movimiento es armónico simple. Es decir, esta expresión determina al movimiento armónico simple. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos casos particulares como aplicación de este movimiento. Vamos a analizar primero el caso del péndulo simple. Entonces ponemos aquí caso A o aplicación A, péndulo simple. Péndulo simple. El péndulo simple consiste en lo siguiente. Tenemos arriba, aquí horizontalmente, un soporte. De ese soporte pende un hilo de una determinada longitud L. En el extremo inferior se coloca un objeto de masa M. En esa posición, esa masa se encuentra en equilibrio estable. Lo que vamos a hacer ahora es llevar a esta masa hacia un costado, de modo que el hilo ahora esté aquí. Entonces, esta masa ha sido desplazada hacia la derecha y en ese desplazamiento desarrolla un arco de circunferencia. Y entonces la masa se encuentra aquí. El ángulo que se ha desplazado lo denotamos con la letra teta, ¿correcto? Entonces, vamos en esa posición a graficar nosotros el peso de esta masa. El peso actúa verticalmente hacia abajo y entonces aquí está masa por gravedad, el peso de ese objeto. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer ese peso en dos. Una componente va a coincidir con la dirección de la cuerda de longitud L. Entonces, en esa misma dirección vamos a colocar esta componente del peso. Aquí estaría la componente del peso que va a ser colineal con el hilo. Aquí tenemos obviamente 90 grados. También vamos a encontrar la componente de este peso que es perpendicular al hilo y por lo tanto tangente a este arco de circunferencia. Y esa componente está aquí. Y aquí tenemos entonces la otra componente del peso. Como pueden ver, el ángulo que forma el peso con esa componente también es el ángulo teta, porque son ángulos correspondientes. Aquí también tenemos el ángulo teta. Muy bien. Esta componente, en función del peso, ¿a qué será igual? Como este es
cateto adyacente al ángulo θ, este cateto será la hipotenusa que está dada por el peso por el coseno de θ. Entonces aquí tenemos mg coseno de θ. Es la componente que es adyacente al ángulo θ. Y esta otra componente vendría a ser justamente la componente o el cateto opuesto al ángulo θ. Esa componente entonces será la hipotenusa por el seno de θ. Entonces sacamos aquí y decimos esa componente es mg seno de θ. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra fuerza actúa en este sistema? En este sistema está actuando una fuerza de tensión en el hilo. El hilo está tensionado debido a esta componente del peso. Entonces aquí tenemos la fuerza de tensión en el hilo. Esas dos fuerzas son iguales y opuestas, por lo tanto se van a cancelar. En todo momento del movimiento de este cuerpo se van a cancelar porque siempre van a ser iguales la componente del peso y la tensión en la cuerda. Por lo tanto, como se cancelan, esas fuerzas no intervienen en el fenómeno de oscilación de este péndulo simple. La única fuerza que nos queda es esta fuerza que es tangente al arco. A este arco, que lo vamos a llamar S. Ese arco de circunferencia es de longitud S y es la única, por lo tanto, esta es la única fuerza que actúa tangente a ese arco. También aquí estamos despreciando la fuerza de resistencia del aire, no lo tomamos en cuenta. Entonces, observen que esta componente del peso lo que hace es oponerse al desplazamiento de ese objeto. Por lo tanto, esta fuerza lo que va a hacer es tratar de llevar al objeto a su punto de equilibrio. Y como es la única fuerza, de hecho lo va a hacer, pero en esa acción va a ganar una importante rapidez el cuerpo y por inercia va a continuar hacia el otro lado. De modo que si completamos nosotros, acá para este lado tendríamos un arco igual que aquel. Y entonces el movimiento oscilatorio estaría aquí. Ese cuerpo va y viene en esa trayectoria de arco circular. Cuando el objeto se encuentre en este lado, la componente del peso será también tangente y en ese sentido y tratará de llevar al cuerpo al punto de equilibrio, adquiere una importante rapidez y sigue, y como decíamos, el movimiento va a continuar en ida y vuelta. Bien, entonces, esta componente del peso vendría a ser la fuerza de recuperación o de restitución en el péndulo. Por lo tanto, la fuerza de restitución o recuperación sería igual masa del objeto por la gravedad por el seno del ángulo θ. Pero recuerden que la fuerza de recuperación, como siempre se opone a los desplazamientos para uno y otro lado, lleva el signo negativo. ¿Correcto? Y aquí tenemos la segunda ecuación. Muy bien, pero ahora decimos, esta fuerza de restitución es tangente al arco, entonces es una fuerza tangencial. Por lo tanto, vamos a decir, la fuerza de restitución es una fuerza tangencial. Y nos acordamos entonces
de que la fuerza tangencial está dada por la masa del objeto por la aceleración tangencial que ésta lleva. La aceleración en la dirección de la tangente a ese arco. Y también debemos recordar entonces, por los conceptos de movimiento circular, que la aceleración tangencial está dada por masa y la aceleración tangencial está dada por la aceleración angular de ese movimiento por el radio de la trayectoria. El radio en este caso va a ser la longitud de la cuerda. Es la longitud de la cuerda. La aceleración tangencial entonces está dada por la aceleración angular alfa y por la longitud y el radio que es la longitud de la cuerda. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a remarcar en esta ecuación 3, vamos a remarcar lo siguiente, que L vendría a ser el radio, es el radio del arco de circunferencia, del arco de la circunferencia que está desarrollando ese objeto en su movimiento oscilatorio. Bien, por lo tanto, como las dos expresiones son la fuerza de restitución, vamos a igualarlas. Y entonces decimos, igualando las ecuaciones 3 y 2. Entonces, si hacemos eso, diríamos, la masa igualando, decíamos entonces, la masa por la aceleración angular por L es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de teta. Bien, aquí entonces podemos cancelar la masa del objeto. Y ahora recordamos que la aceleración angular está dada por la segunda derivada de la posición angular teta de ese objeto respecto del tiempo cuadrado. Y esto multiplicamos por la longitud de la cuerda, será igual a menos la aceleración de la gravedad por el seno de teta. L va a pasar dividiendo y luego todo este término negativo pasa a la izquierda como positivo, obteniendo que la segunda derivada de la posición angular del objeto respecto de tiempo cuadrado más, pasa positivo, la aceleración de la gravedad entre L y por el seno de teta. Y esto será igual a 0. Y aquí tengo entonces esta expresión 4. Expresión 4. Que si la comparamos con la expresión 1, que me daba el movimiento armónico simple, la voy a reescribir aquí abajo, la segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado más la constante elástica de resorte entre la masa del bloque por X, esto era 0. Entonces, ahora sí, las tenemos ahí juntas a estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1.
observamos que hay una diferencia. Decíamos que cada vez que nos encontremos con una ecuación de este tipo, debemos estar seguros de que se trata de un movimiento armónico simple. Pero ¿qué veo aquí arriba? Lo que estoy observando es que la posición X del bloque o elongación del resorte está siendo reemplazada por la posición angular de ese objeto. Muy bien. Y en el segundo término tenemos estas constantes que me van a representar lo mismo que representan esas dos en el sistema masa-resorte. Esto es para el sistema masa-resorte y eso es para el péndulo simple. Pero aquí solamente tenemos la posición del objeto y aquí tengo el seno de la posición angular. Entonces, esta expresión 4 no me representa un movimiento armónico simple. ¿Por qué razón? Por la presencia de la función seno. ¿Qué hay que hacer entonces para obtener una ecuación diferencial que sea totalmente análoga a esta otra y estemos seguros de que el movimiento es armónico simple? Lo que tenemos que hacer es eliminar la función seno. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Ya borramos aquí y vamos a ver entonces. Vamos a ver qué hay que hacer para eliminar la función seno. Decimos lo siguiente. ¿Qué sucede si el ángulo θ es menor a 10 grados sexagesimales? O lo que es lo mismo, θ es menor que pi radianes entre 18. Esto está en el sistema sexagesimal y esto está en el sistema radian, que es el sistema internacional. Calculemos entonces primero el seno. Entonces vamos a calcular el seno de este ángulo, que es bastante pequeño. Decimos seno de pi entre 18. Si hacemos ese cálculo, vamos a encontrar que el seno de pi entre 18 resulta 0,1736. 0,1736. Con 4 cifras significativas. Y si luego hacemos el cálculo de pi entre 18, solo eso, dividimos pi entre 18, vamos a obtener 0,1745. Como pueden observar, el valor del ángulo en radianes, pi entre 18, es ese valor, y el seno de ese mismo ángulo prácticamente es igual. Por lo tanto, para ángulos pequeños, el seno de un ángulo es igual al ángulo. Y de esa forma vamos a eliminar la función seno en la ecuación 4. Pero, para que estemos, digamos, más seguros de esto, podemos dejar estos términos con 3 cifras significativas. Y si colocamos solamente 3 cifras significativas, esto será 0,174. Redondeamos a ese valor. Y en este otro, si redondeamos, hay que recordar las reglas de redondeo de cifras. Si el número anterior al 5 es par, se queda en par. Este número no va a subir a 5 porque es par. Entonces, esto queda en 0,174. Y entonces, con 3 cifras significativas, son idénticos los resultados para el seno
de pi sobre 18 es lo mismo que pi sobre 18. En otras palabras, el seno de un ángulo pequeño es igual al ángulo pequeño. Haciendo ese reemplazo entonces, la expresión 4 nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces ahora sí hemos conseguido que la segunda derivada de la posición angular de ese objeto respecto de tiempo al cuadrado más la aceleración de la gravedad entre la longitud de la cuerda por θ sea igual a 0. Ahora sí, esta expresión, que le voy a llamar 5, sí es en forma idéntica a la expresión 1, por lo tanto ahora sí decimos el péndulo simple desarrolla movimiento armónico simple bajo una condición de que el ángulo θ sea menor a 10 grados sexagesimales. ¿Correcto? Entonces, diríamos que el péndulo simple desarrolla movimiento armónico simple solo si el ángulo de oscilación es pequeño. Para ángulos mayores sigue siendo movimiento oscilatorio, pero no es armónico simple. Esto corresponde a un movimiento oscilatorio, pero repito, no es armónico simple. Bien, entonces continuando, como ahora la expresión 5 ya corresponde al movimiento armónico simple, diríamos que este coeficiente es justamente lo que me representaba este otro coeficiente, esto para el sistema masa-resorte y esto para el péndulo simple. ¿Qué es esto? Eso es la frecuencia angular, va a ser entonces al cuadrado es igual a G entre L. Por lo tanto, la frecuencia angular para el péndulo simple es igual a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad entre la longitud de la cuerda. Ecuación 6. ¿Qué observamos aquí? Podemos decir lo siguiente. La frecuencia angular natural del péndulo simple depende de la aceleración de la gravedad de la zona, del lugar, y depende de la longitud del hilo del péndulo. No depende de la masa. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener unos péndulos de la misma longitud, digamos cuerdas de 1 metro, en el mismo lugar, pero con masas diferentes. Uno podría ser una masa de 1 kilogramo, otras podrían ser de 10 kilogramos, otras de repente simplemente de 10 gramitos, y sin embargo, la frecuencia angular para todos ellos es la misma, independiente de la masa. Bien. Otra situación importante, como depende de la aceleración de la gravedad terrestre, no es lo mismo que el péndulo se encuentre en la costa, digamos en Camaná, en Mollendo, que se encuentre aquí en Arequipa o se encuentre en Puno. La aceleración de la gravedad en Arequipa no es 9,8, es 9,79 metros por segundo al cuadrado. Y en la costa, en Mollendo, en Camaná, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. La diferencia obviamente son 2 centésimas, pero esas 2 centésimas de metro por segundo al cuadrado obviamente van a afectar en algo a la frecuencia angular. ¿Correcto? Bien. Será notoria la diferencia si es que en el caso hipotético tenemos un péndulo aquí y luego lo llevamos a la luna. Obviamente la frecuencia angular de ese péndulo aquí en la Tierra va a ser totalmente distinto de su frecuencia angular en la Luna, porque el G es prácticamente la sexta parte en la Luna que aquí en la Tierra. Bien.
Si ya tengo la frecuencia angular, entonces vamos a escribir aquí la frecuencia lineal para el péndulo simple. La frecuencia lineal, F minúscula, será igual 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad entre la longitud de la cuerda. Esa es la frecuencia lineal. Y el periodo para el péndulo será igual la inversa de la frecuencia, 2pi radianes por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda entre la aceleración de la gravedad. Y aquí tenemos entonces la expresión 8 que me da el periodo. Entonces aquí tenemos frecuencia angular, frecuencia lineal y el periodo para el péndulo simple. Muy bien, pero ahora vamos a escribir cómo sería el periodo para el caso del péndulo simple que no desarrolla movimiento armónico, es decir, si el ángulo θ es mayor de 10 grados o mayor de pi sobre 18 radianes. Entonces, decimos lo siguiente. Si θ es mayor a 10 grados sexagesimales o θ es mayor a pi entre 18 radianes, entonces el movimiento, recuerden, ya no es armónico simple, sino es un momento oscilatorio cualquiera, y en este caso el periodo será igual a 2pi radianes raíz cuadrada de L entre G. Como pueden ver, hasta ahí es lo mismo, ¿correcto? Pero aquí tenemos que agregar los siguientes términos. Ponemos paréntesis, 1 más 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de oscilación medios, θ medios. Pero esto sigue, hay más términos y escribimos entonces de manera completa y tendríamos lo siguiente. Decimos más 1 al cuadrado por 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado por 4 al cuadrado por el seno a la cuarta de θ medios más puntos suspensivos y cerramos el paréntesis. Esta es una serie. El siguiente término, si vemos esos dos, el siguiente término contendrá en el numerador 1 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y abajo tendríamos 2 al cuadrado por 4 al cuadrado por 6 al cuadrado y el seno a la sexta. 2, 2, 4, 4. Entonces, si terminamos en por 6 al cuadrado, el seno a la sexta de θ medios y así sigue la serie. Por lo tanto, ¿cuántos de estos términos vamos a utilizar en el cálculo para el periodo? De acuerdo al ángulo. Mientras más grande sea el ángulo, más términos debemos utilizar. Entonces, hasta, digamos, ¿qué término se puede utilizar? Hasta cuando el siguiente término ya no afecte en nada a la sumatoria. Porque cada vez va a ser más chiquititos, cada vez los valores van a ser más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Entonces va a llegar el momento en que el siguiente término ya no afecta para nada en la sumatoria. Entonces ahí nos detenemos y no seguimos calculando más. Este es el periodo para el caso de una oscilación del péndulo simple que no sea armónico simple. Ecuación esta, decimos ecuación 6. 9, perdón. Ecuación 9. Ecuación 9. Bien. Veamos ahora. Este es el primer caso.
vamos al segundo caso. Caso B. Caso B. En el segundo caso vamos a ver el péndulo físico. El péndulo físico. El péndulo físico es un cuerpo rígido que va a oscilar alrededor de un eje. Entonces, vamos a escoger un péndulo físico de esta geometría. Vamos a suponer que es un objeto rectangular. Ahí está. Este objeto rectangular va a ser el cuerpo rígido y lo vamos a hacer oscilar alrededor de un eje que pasa por ese punto O. Entonces, por ese punto está pasando un eje de esta manera, perpendicular al cuerpo, aquí. Y va a empezar a rotar. Su centro de masa vamos a ubicarlo aquí. Ahí está el centro de masa de ese cuerpo rígido. En esa posición se encuentra en equilibrio estable porque el centro de masa se encuentra directamente abajo del punto de apoyo, que es el eje de rotación. Lo que queremos es sacarlo del equilibrio y para eso entonces vamos a llevar a ese cuerpo hacia allá, lo vamos a hacer rotar alrededor de ese eje y lo que vamos a obtener entonces es esta posición. Vamos a colocar aquí. Entonces, al girarlo tenemos que ese cuerpo rígido tiene ahora esta posición. Está aquí. Su centro de masa se encontrará por acá. Ahí estará su centro de masa. El centro de masa, por lo tanto, al girar, ha descrito este arco también de circunferencia. Y esta distancia que hay del centro de masa al eje de rotación, vamos a representar con la letra D minúscula. D minúscula me representa la distancia que hay del centro de masa al eje de rotación. Bien, sabemos que para un cuerpo rígido cuya masa es M mayúscula, esa masa estaría concentrada en su centro de masa y ahí podemos graficar el peso del cuerpo rígido. Y entonces aquí tenemos el peso en dirección vertical. Aquí está el peso de este cuerpo rígido, mg. Muy bien. El ángulo que hemos girado a ese cuerpo rígido está aquí, es el ángulo θ. Igual que en el caso del péndulo simple, vamos a descomponer el peso del cuerpo rígido colocando una componente colineal con la distancia d. Colineal. Y entonces aquí tenemos la componente colineal con la distancia d. Y tendríamos la otra componente que es tangente a este arco acá, perpendicular a D. Y aquí estaría la otra componente. El ángulo θ por ángulos correspondientes sería este de aquí. Entonces, la componente del peso colineal con D será la masa por la gravedad M por G, que vendría a ser la hipotenusa por el coseno de θ. Mg coseno de θ. Y esta otra componente será igual
a la hipotenusa seno de teta, porque es cateto opuesto. Y tendríamos entonces mg seno de teta para la otra componente. Bien, entonces, lo que aquí vamos a ver es no la fuerza de recuperación, sino el momento de torsión que provoca la fuerza de recuperación. Veamos, aquí tengo dos fuerzas. Esta fuerza y esta otra. Entonces, esta fuerza de aquí, mg coseno de teta, su línea de acción, miren, pasa por el eje de rotación. Entonces, no provoca momento de torsión. Recuerden, para que una fuerza provoque momento de torsión, tiene que su línea de acción tener cierta distancia con el punto de rotación. En este caso, la línea de acción de esta fuerza pasa por el mismo eje, por lo tanto, no hay brazo. Por lo tanto, no hay momento de torsión. Mientras que esta componente mg seno de teta está actuando aquí, esta es su línea de acción, y la distancia que hay de la línea de acción a el eje de rotación es justamente D. D vendría a ser el brazo para esta fuerza de restitución, y entonces definimos el momento de torsión de restitución. El momento de torsión de restitución en el cuerpo rígido es brazo por fuerza. Entonces, el brazo, en este caso, el brazo es la distancia D. Es la distancia D. Por la fuerza de restitución que es mg seno de teta. ¿Correcto? Y como esta fuerza siempre es opuesta al desplazamiento, el momento de torsión también lo va a hacer, y entonces tenemos menos. Esta ecuación será la ecuación 10. Ahí tenemos. Muy bien. Pero ahora debemos recordar que el momento de torsión para un cuerpo rígido está dado por el momento de torsión para un cuerpo rígido está dado por el momento de inercia del cuerpo rígido por la aceleración angular, alfa. Bien, esta última expresión se suele ver cuando se estudia el movimiento rotacional de cuerpos rígidos. Entonces, hay que recordarla porque ese tema siempre se estudia antes que el movimiento oscilatorio. Momento de inercia. Sobre este momento de inercia vamos a hablar un poquito más adelante para recordar en qué consiste y cuál es su expresión matemática. Por ahora vamos a continuar y como son iguales la expresión 10 y 11, entonces simplemente decimos igualando las ecuaciones 11 y 10. 11 y 10. Entonces, decimos, el momento de inercia del cuerpo rígido por su aceleración angular alfa es igual a menos, y esto lo vamos a reordenar, decimos la masa del cuerpo rígido, cuyo símbolo es M mayúscula, pero también podemos poner M minúscula, la masa por la gravedad, por la distancia D y por el seno del ángulo θ. Otra vez tenemos la aceleración angular, que, como sabemos, es la segunda derivada de la posición angular
respecto del tiempo cuadrado, y esto es igual a menos la masa por la gravedad por la distancia d y el seno de θ. Otra vez, el momento de inercia lo vamos a pasar para este lado dividiendo, y toda esta expresión negativa la pasamos a la izquierda como positiva, obteniendo la segunda derivada de la posición o de la rotación angular del cuerpo rígido respecto del tiempo al cuadrado más la masa del cuerpo rígido por g por d entre el momento de inercia, y todo esto por seno del ángulo θ, y esto será igual a 0. Otra vez nos encontramos con una expresión diferencial de segundo orden, pero obviamente todo esto es un coeficiente constante, la masa del cuerpo rígido es constante, la relación de gravedad también, la distancia d también es constante, el momento de inercia también va a ser constante, pero otra vez la dificultad está en la función seno. Igual que en el caso del péndulo simple, tenemos que eliminarlo y lo eliminamos bajo el mismo criterio. Si θ es pequeño, entonces si θ es menor que 10 grados sexagesimales o en su defecto θ es menor a pi entre 18 radianes, lo que tenemos es obviamente que el seno de ese ángulo pequeño es igual al ángulo mismo. ¿Correcto? La misma situación se presenta que en el péndulo simple. Entonces, para ángulos pequeños, este cuerpo rígido va a describir movimiento armónico simple. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Pero antes pondremos a esta expresión 12. Y al hacer esa, digamos, condición, tendríamos que la segunda derivada de la rotación angular del cuerpo rígido respecto al tiempo al cuadrado más la masa del cuerpo rígido por la gravedad por la distancia d entre el momento de inercia por θ será igual a 0. Y ahora sí, otra vez tenemos esta expresión 13, que es totalmente análoga a la expresión 1, donde mg por d entre el momento de inercia me va a representar a la frecuencia angular al cuadrado del péndulo físico. Entonces, la frecuencia angular será la raíz cuadrada de masa, gravedad, distancia entre el momento de inercia. Ecuación 14. De la misma forma, su frecuencia lineal será 1 entre 2 pi radianes por la raíz cuadrada de la masa, la gravedad, la distancia entre el momento de inercia. Ecuación 15. Y, finalmente, su periodo será igual a 2 pi radianes por la raíz cuadrada de el momento de inercia en el numerador y abajo la masa del cuerpo rígido por g por d. Y aquí tendríamos el periodo. Ecuación 16. Bien, vamos a hacer algunos comentarios sobre la expresión 16. ¿Dónde se aplica o dónde vemos un péndulo físico? El mejor ejemplo es el reloj a péndulo. El reloj a péndulo, ¿cómo funciona? Ese reloj tiene unas barras que van a marcar la hora, que van a marcar los minutos y en algunos casos también van a marcar los segundos. Entonces, una de las barras, que es un péndulo físico, va a marcar las horas. La otra barra, que es algo menor, va a marcar los minutos
y si se tuviera para marcar los segundos sería una barra más pequeña. Bien, a ver, ¿cómo funciona el péndulo, el reloj a péndulo? Observen lo siguiente. ¿De qué depende el periodo? Depende del momento de inercia. Depende de la masa del cuerpo rígido, es decir, de la barra. Depende de la aceleración de la gravedad de la zona. Y depende de la distancia que hay del centro de masa al eje de rotación. Muy bien. Vamos a suponer que se tiene un reloj a péndulo en la costa, ¿correcto? Digamos en Lima. Ese reloj a péndulo en Lima está bajo la acción de G, que vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si ese péndulo lo traemos aquí a Arequipa, donde el G vale 9,79 metros por segundo al cuadrado, obviamente, ¿qué va a pasar? Como G en Arequipa es más pequeño que en Lima, el periodo en Arequipa va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que se va a demorar más en dar una oscilación. Y si se demora más en dar una oscilación, entonces el reloj se va a atrasar. ¿Correcto? Por lo tanto, se necesita hacer un ajuste para que funcione bien ese reloj a péndulo aquí en Arequipa. ¿Dónde ajustamos? Ajustamos en la distancia que hay del centro de masa al eje de rotación. Si G en Arequipa es menor, lo que hay que hacer ahora es que ese D aumente para compensar la disminución de G. ¿Y cómo hacemos para modificar la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación? Para eso en esos relojes hay una cremallera, un tornillo sin fin, que permite modificar la ubicación del eje de rotación, acercarlo o alejarlo del centro de masa. Entonces, haciendo ese ajuste, podemos nosotros calibrar el periodo para ese péndulo físico o para ese reloj a péndulo aquí en Arequipa y que funcione bien, que no se adelante ni se atrase. ¿Correcto? Entonces es una de las aplicaciones, por así decirlo, más curiosas del péndulo físico. Bien, vamos a pasar ahora al tercer caso, el péndulo de torsión. Ponemos aquí C, el péndulo de torsión. C. Péndulo de torsión. Péndulo de torsión. Vamos a escoger un péndulo de torsión lo más sencillo posible. Entonces, ¿en qué consiste en este sistema? Tenemos aquí un soporte horizontal y de ese soporte pende un hilo de acero o hilo de cobre o de hierro o de nylon, de cualquier material. Ese es un hilo. Muy bien. Y en la parte inferior del hilo vamos a colocar un cuerpo rígido. El modelo más sencillo es colocar un cuerpo rígido de forma circular. Entonces, acá tenemos un disco. Aquí vamos a tener un disco. Ahí está. Este disco está en posición horizontal, ¿correcto? Este disco está en posición horizontal. Y el hilo es obviamente vertical y está unido en punto central. Entonces, para, digamos, visualizar esto, imagínense el disco aquí en el plano horizontal y el hilo aquí, vertical, sosteniendo al disco justo de su punto central. En perfecto equilibrio el disco. Sobre el disco, como es plano horizontal, sobre el disco vamos a dibujar esta línea,
que me va a representar aquí el 0, su posición de equilibrio estable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar al disco y vamos a girarlo. Vamos a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a girar al disco, de modo que esta línea que he dibujado va a ser desplazada hacia aquí y habrá girado entonces un ángulo θ. El disco, al haber girado un ángulo θ, ¿qué va a pasar con el hilo? El hilo que está aquí, supongan que mi brazo sea el hilo, al rotar el disco, el hilo se va a torcer. ¿Correcto? Se va a torcer el hilo al rotar el disco. Entonces, el hilo lo que va a tratar es de volver el disco a su posición original. Entonces se va a destorcer. Y al destorcerse, va a generar que el disco quiera continuar en su movimiento para el otro lado, porque tiene una importante masa. Recuerden que es un cuerpo rígido, de masa importante, entonces va a girar hacia el otro lado, torciendo al hilo hacia el otro lado. Otra vez el hilo va a regresar al disco a su posición original y por inercia va a continuar, y entonces el hilo va a estar en esta situación, torciéndose para un lado, destorciéndose para el otro. Entonces el hilo va a estar así mientras el disco está girando en esta posición, para un lado y para el otro, oscilando de esta forma. ¿Correcto? Bien, entonces para este lado también va a girar el mismo ángulo θ. También va a girar para ese lado y ahí tenemos. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, el cuerpo rígido de masa m está sufriendo un movimiento de torsión, ¿correcto? Y el hilo está ejerciendo la fuerza de torsión de recuperación. Entonces, se tiene lo siguiente para este caso. El momento de torsión de recuperación que genera el hilo es igual a menos kappa. Esa letra griega es la letra griega kappa. ¿Qué diferencia hay con la letra K latina? La diferencia simplemente es en el tamaño. A ver, vamos a escribirlo aquí. La letra K mayúscula latina, digamos, es de este tamaño, la K mayúscula latina. Pero la letra kappa griega es chiquita. Tiene la misma forma, pero es pequeñita. Es como una minúscula, ¿correcto? Esa letra es la letra griega kappa. ¿Y qué me representa la letra kappa? Me representa la constante de torsión del hilo. Entonces, decimos, kappa es la constante de torsión del hilo. Que puede ser, repito, hilo de acero, de cobre, de hierro, de aluminio, puede ser nylon. Ok, cada hilo tiene su propia constante de torsión. Entonces, el momento de torsión que provoca o que está vinculada con esta constante de torsión es igual a menos la constante por el ángulo θ. Eso es. ¿Ok? Ecuación 17. Ecuación 17. Y luego, el momento de torsión de un cuerpo rígido ya sabemos que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ecuación 18. Esto ya lo hemos visto en el péndulo físico. Y entonces, ahora sí decimos 18 es igual a 17. Este es un desarrollo más sencillo que los anteriores. Y tendríamos entonces el siguiente desarrollo.
Entonces decimos 18 es igual a 17. Entonces, momento de inercia de ese cuerpo rígido, que es el disco, por su aceleración angular, será igual a la constante de torsión del hilo, con su signo menos delante, y el ángulo que ha girado el disco. Otra vez, la aceleración angular, recuerden, es la segunda derivada del ángulo que ha girado el disco respecto de tiempo al cuadrado, y es igual a menos la constante de torsión por el ángulo θ. El momento de inercia pasa dividiendo, y todo eso negativo pasa al lado izquierdo como positivo, y tenemos esta expresión final, segunda derivada de θ, respecto de tiempo al cuadrado, más la constante de torsión entre el momento de inercia por el ángulo θ igual a 0. Esta expresión sí es idéntica en la forma a la ecuación 1. Aquí no hay función seno en absoluto, entonces los péndulos de torsión siempre van a describir movimientos armónicos simples, sea cual sea el ángulo, sea de pequeño o sea grande, siempre va a desarrollar movimiento armónico simple. Muy bien, entonces este coeficiente que multiplica al ángulo de giro de ese disco me va a representar justamente la frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia angular será la raíz cuadrada de la constante de torsión entre el momento de inercia. Ecuación 20. Y siguiendo la misma secuencia, tendríamos entonces aquí la frecuencia lineal y el periodo para el péndulo de torsión. La frecuencia lineal será igual entonces a 1 entre 2pi radianes por la raíz cuadrada de la constante de torsión entre el momento de inercia. Ecuación 21. Y el periodo será igual a 2pi radianes por la raíz cuadrada de el momento de inercia entre la constante de torsión. Ecuación 22. ¿Dónde tenemos el péndulo de torsión? Bien, el péndulo de torsión también se presenta en los relojes, pero el reloj de pulsera, ¿ok? Un reloj de pulsera a cuerda. Si alguno ha destapado esos relojes, va a encontrar dentro de él que hay un muelle en forma de espiral. Un muelle en forma de espiral. Y ese muellecito se ajusta y se afloja al girar. Y da justamente la hora. Y recordamos el tic-tac, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Lo que está haciendo es, ese muellecito cumple las funciones ¿de quién? Del disco, que está rotando alrededor de un eje central, marcando los minutos, o marcando en este caso los segundos, ¿correcto? Está marcando los segundos en su tic-tac. Muy bien. ¿Y quién tiene la constante de torsión? El mismo muelle, porque el muellecito se ajusta y se afloja, se ajusta y se afloja. O sea que en ese caso, ese muelle en espiral de los relojes de pulsera a cuerda cumple el papel del cuerpo rígido circular y también el papel del hilo, las dos cosas. Y entonces se puede aplicar para ese reloj tranquilamente estas ecuaciones. Muy bien. Y para terminar esta presentación, vamos a recordar, decíamos,
¿Qué es el momento de inercia? Su expresión matemática, ¿cómo es? Ese es un tema importante que, repito, se ha visto cuando se estudia la rotación de cuerpos rígidos. Entonces, vamos a poner aquí como un caso particular, vamos a ver una revisión de lo que es el momento de inercia. Momento de inercia. Bien, ¿en qué consiste el momento de inercia? Para esto vamos a considerar un cuerpo rígido, grande. Y aquí está entonces, este es un cuerpo rígido, extenso. Muy bien. Voy a colocar aquí este par de ejes. Eje X, eje y el tercer eje, el eje Z, lo vamos a graficar aquí. Hacemos un circulito y un punto en el centro. Esa es la representación de un eje que está saliendo perpendicularmente al plano. Entonces aquí tenemos este eje. Es el eje Z, perpendicular al eje X y perpendicular a Y, perpendicular al plano que ellos forman. Entonces, este cuerpo rígido va a rotar, va a estar girando alrededor del eje Z, ¿correcto? Alrededor del eje Z. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Sabiendo que la masa de este cuerpo rígido es m, vamos a tomar en cuenta una pequeña porción de este cuerpo rígido ubicada, digamos, aquí. Y a esa pequeña porción de masa le voy a llamar m sub i. M sub i. Y como el cuerpo rígido está rotando, será evidente entonces que esa masa va a desarrollar un movimiento circular con esto de aquí, que será su radio de giro. Y vamos a llamarle radio sub i. Entonces, va a rotar y va a describir una trayectoria circular, que es esta de aquí. Esta sería la trayectoria circular que va a describir esa masa m sub i cuando el cuerpo rígido está rotando. Y entonces ahí está describiendo esa circunferencia m sub i. Pero no solamente es m sub i la que desarrolla circunferencia, todas las partes, todas las pequeñas masitas que constituyen este cuerpo rígido, todas sin excepción, van a describir movimientos circulares. ¿Correcto? Y ese conjunto, recuerden, se llama movimiento rotacional. El conjunto de esos movimientos circulares es el movimiento rotacional. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la expresión para el momento de inercia. El momento de inercia de ese cuerpo rígido está dada por esta expresión. Y decimos, el momento de inercia de un cuerpo rígido es igual, digamos, a la masa M1, una porción de masa denominada M1, por su radio de giro sub 1 al cuadrado. Pero a esto hay que sumarle la porción 2 de masa por su respectivo radio de giro al cuadrado, y esto lo podemos sumar a la masa m sub i por su respectivo radio de giro al cuadrado, y esto todavía podemos seguir sumándolo, lo seguimos sumando. ¿A quién? Lo sumamos a la porción enésima de masa por su correspondiente radio enésimo de giro al cuadrado. Es una sumatoria
de todas las porciones de masa multiplicadas por sus radios de giro al cuadrado. Esto podemos expresarlo de manera compacta de esta manera. Momento de inercia es una sumatoria de productos de m sub is por r sub is al cuadrado, donde i va desde 1 hasta n. ¿Correcto? Entonces el i vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale i más 1, i más 2, i más 3, hasta llegar a n. ¿Correcto? Esta es la expresión del momento de inercia. Ecuación 23. Muy bien. Entonces, vamos ahora también a tocar otro tema que se refiere a el teorema de los ejes paralelos. De los ejes paralelos o también llamado de Steiner. De Steiner. Muy bien. Este teorema es importante porque va a relacionar dos momentos de inercia. Dos momentos de inercia. ¿Qué me dice el teorema de Steiner? El teorema de Steiner me va a decir lo siguiente. Mire, para deducirlo o para expresarlo, otra vez voy a tener aquí un cuerpo rígido. Lo voy a dibujar mucho más grande para que se note mejor. Ahí está. Tenemos aquí los ejes X y Y. X y Y. Aquí, en el origen del sistema, también por ahí pasa el eje Z, que es el eje de rotación. Entonces, alrededor de ese eje está girando, está rotando ese cuerpo rígido. Voy ahora a graficar el centro de masa de este cuerpo rígido. Voy a suponer que su centro de masa queda aquí. Ahí está el centro de masa de este cuerpo rígido cuya masa es m mayúscula. Entonces, la distancia que hay del centro de masa al eje de rotación, recuerden que decíamos en el caso del péndulo físico, es la distancia d. Eso es d. La distancia del centro de masa al eje de rotación es d. Pero ahora también voy a tomar en cuenta la masa m sub i. Pero la masa m sub i respecto del eje está ubicado de acuerdo a este radio de giro r sub i. R sub i. Y la ubicación de esta masa m sub i respecto del centro de masa estará dada por este otro vector posición que está aquí y le llamaremos el R centro de masa I. Es decir, la ubicación de la yésima parte respecto del centro de masa. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner? Consiste en lo siguiente. El momento de inercia respecto del eje de rotación Z es igual al momento de inercia que tenga ese cuerpo rígido si estuviera rotando alrededor del centro de masa. Si estuviera rotando alrededor del centro de masa. Pero a esto hay que sumarle la masa del cuerpo rígido por esta distancia al cuadrado. Esa distancia al cuadrado. Este es el teorema de Steiner. Ecuación 24.
Bien, para comprender esta expresión vamos a poner un ejemplo del más sencillo posible para entender en qué consiste el teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué se llama así? A ver, miremos. Miren. Momento de inercia respecto del eje de rotación Z. Aquí está. Está el cuerpo realmente rotando alrededor de este eje. Pero asumo este otro eje que pasa por el centro de masa y son ejes paralelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el momento de inercia respecto de este eje de rotación es igual al momento de inercia del cuerpo si estuviera rotando alrededor de su centro de masa más la masa de todo el cuerpo rígido por esta distancia al cuadrado. Recuerden que el centro de masa es aquel punto donde estaría concentrada toda la masa del cuerpo ahí. Es como un solo cuerpito ubicado ahí de masa m, y esta sería su distancia al cuadrado, que sería su radio de giro. Bien, entonces vamos al ejemplo. El ejemplo, para mejor entender cómo funciona el teorema de los ejes paralelos, va a ser el siguiente. Decimos ejemplo. Como ejemplo vamos a tomar a una barra. ¿Ok? Una barrita. Aquí está la barrita. Esta es la barrita. De sección circular. Tiene longitud L. Tiene longitud L mayúscula. Y tiene masa M. Masa M. ¿Correcto? Y en el primer caso vamos a hacer rotar a esta barra alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Ese es el centro de masa. Entonces está rotando la barra así, alrededor del eje que pasa por su centro de masa. El momento de inercia de esta barrita girando alrededor del centro de masa se puede encontrar en todas las tablas de los libros y también en todas las tablas que están colgadas en internet. Simplemente se digita valores de momentos de inercia y inmediatamente sale una tabla para diferentes cuerpos, para esferas, para cubos, para placas, para cilindros macizos, cilindros huecos, barras, en fin. Hay una infinidad. Entonces esos valores ya son determinados, están conocidos, en fin. ¿Cuánto vale el momento de inercia para esta barrita? Es un doceavo. Un doceavo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Este es el momento de inercia de esa barra cuando rota alrededor de su centro de masa. Ecuación 25. Bien, si aplicamos esta expresión, suponiendo que ahora va a rotar no por ahí, sino un eje que pase por su extremo. Entonces ahora va a rotar por un eje Z que es paralelo al que pasaba por el centro de masa. Entonces, ¿cuánto valdrá el momento de inercia respecto de este eje? O sea, la barra está girando de esta forma, ¿no? Alrededor de este eje está girando, y entonces el momento de inercia respecto de ese eje Z será igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa, un doceavo, masa por L al cuadrado, y esto hay que sumarle la masa del cuerpo por la distancia que hay del centro de masa al eje de rotación. ¿Y esa distancia cuál es? Esa distancia será D igual a L medios. Es la mitad de la longitud de la barra. Cuando le vemos al cuadrado eso, tendríamos entonces L medios al cuadrado. Eso es D, ¿correcto? Entonces decimos, el momento de inercia respecto de este eje es 1
sobre 12 la masa L al cuadrado más 2 al cuadrado es 4. Entonces, 1/4 de la masa por L al cuadrado. Entonces, 1/4 también es lo mismo que decir, a ver, 3/12. 3 entre 12 es 1/4. Entonces, 1/12 más 3/12 son 4/12. Entonces, aquí tendríamos 4/12 de la masa de la barra por su longitud al cuadrado. Pero 4 entre 12 es 1/3. Entonces, finalmente, el momento de inercia respecto de ese eje que pasa por el extremo de la barra será 1/3 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la gran utilidad del teorema de Steiner, que nos permite con facilidad calcular momentos de inercia de ejes que son paralelos al que pasa por el centro de masa en cualquier posición. Solamente hay que saber cuánto vale D y nada más. Ahora, en este último resultado, que le ponemos ecuación 26, hay algo importante que analizar, comparándola con la ecuación 25. ¿Cuál de los momentos de inercia es mayor? ¿Este de aquí o aquel? Obviamente, 1/12 es menor que 1/3. ¿Qué significa entonces eso? Que cuando un cuerpo rígido está girando alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, tiene el menor momento de inercia. Y cuando el eje empieza a alejarse del centro de masa, empieza a aumentar el momento de inercia. Mientras más lejos se encuentre el eje del centro de masa, mayor será el momento de inercia. Bien, con esto hemos acabado la presentación del día de hoy y entonces espero que les haya servido de mucho para recordar algunos temas o para aprender los mismos. Muy buenas tardes.